en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hoy me encanta tener como invitado a para mí, el arqueólogo del siglo XX más connotado y de lo que va del XXI, porque seguimos, sigue con nosotros y seguirá por mucho tiempo más. El currículum de Eduardo Motos Moctezuma es impresionante. De leerlo me queda claro que a él no le gusta mucho la función administrativa. A él le gusta estar más escarbando y descubriendo y haciendo cosas, y él me dirá si me equivoco o no. Pero me da mucho gusto darle la bienvenida. Hace mucho que no platicamos, mi querido tocayo Eduardo Motos Moctezuma, arqueólogo non pareil de México. ¿Cómo estás? Hombre, yo muy bien, así que aquí estamos y con mucho gusto además. ¿Me equivoco al decir que te gusta más el campo que la oficina? Bueno, sí, yo hice mucho campo desde que entré a la escuela de antropología. Sí. Y de ahí para adelante, aunque he ocupado muchísimos cargos dentro del Instituto de Antropología. Lo sé, pero como que no durabas mucho tiempo, como Sí. que llegaba un hormiguillo y decías, yo me tengo que ir. Sí, es más, fíjate que cada vez que me ofrecían un nuevo cargo, director del Museo de Antropología o de la Escuela de Que lo Antropología, fuiste, etcétera. ambos los tuviste, sí. Entonces, yo siempre le decía a quien me lo ofrecía, al director en turno en el INAH, sí, nada más que yo me aparto mis tardes para escribir. Y en la mañana atiendo a otro y lo voy a atender bien, ¿no? Y así ocurría, ¿no? Pero sí, el campo pues te llama a hacer excavaciones, a seguir tus investigaciones. Y sí acumulé, así como los pilotos acumulan horas de vuelo, yo acumulé horas de tierra, porque sí participé en muchos trabajos y ya luego empezó el momento en que yo empecé a dirigir mis propios proyectos, ¿no? Y entonces, pues imagínate, aquello, sobre todo a mí siempre me interesó el centro de México, el altiplano, Sí. ¿no? Y había un buen amigo, arqueólogo, Carlos Navarrete, que me decía que tenía yo que ser mayista, ¿no? Porque él se dedica a Chiapas, en fin. Y yo le decía, mira maestro, a mí me dan miedo las tarántulas, y nomás de ver una, ya mejor no. Y el calor infernal del Sí, no, sur. imaginas. Mejor me quedo en el centro de México. Y sí, fíjate, bueno, tuve la suerte de trabajar en las principales ciudades del centro de México. En Teotihuacán, Sí. en Cholula, la gran ciudad sagrada, en Tula, en Tlatelolco y obviamente en Tenochtitlan, Sí. ¿no? Sobre todo con el Templo Mayor, ¿no? Entonces, pues acumulé ahí una experiencia además con mis maestros, ¿no? Con Ignacio Bernal, con Piñachán, en fin, estos arqueólogos que me formaron a mí y a muchas generaciones. Y eso me preparó muy bien para el momento que don Gastón García Cantú, director del INAH, decide darme el proyecto Templo Mayor a raíz del hallazgo de Coyolxauhqui, ¿te acordarás? En Sí, claro. 1978. Estamos hablando de hace 40 años. Exactamente. De hace 40 años. Hace 40 años fue el hallazgo Cuando fortuito. éramos más chamacos. Bueno, yo empecé, porque yo empecé a trabajar a los 5 años de edad en el Templo Mayor. Sí, pero yo era... ¿Cómo que a los 5 años? A ver, esa no me la sé. No, hombre. No, porque si hacen cálculos, pues tengo 45. Así ya, es que en nuestra ciudad estamos en los nuevos 40. Sí, ¿no? Ya es que ahora dicen los nuevos 40, Sí, los sí. nuevos 30. Dices que tus tardes eran para escribir y tú has sido muy prolífico. Sí. Centenas de artículos académicos, más de 500, tengo Sí. entendido. ¿Cuántos libros hasta el momento? Mira, yo creo que son como 40, más o menos. Y has estado contribuyendo a la revista Arqueología Mexicana. Sí. Y hace unas semanas la revista publica una antología de tus textos, Sí. que es extraordinario, que se llama Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana. Me encanta. Qué ignorantes somos los mexicanos cuando creemos saber la historia de nuestro país y toda la historia, pero en este caso la historia precolombina. Al leer este libro dije, qué bruto, tengo que cambiar los libros de texto que usé cuando era niño y adolescente, porque este es un libro antimitos. Sí, en Destruyes cierta una forma. cantidad de mitologías impresionante. Sí. Fíjate que, bueno, primero, Arqueología Mexicana... Qué gran revista, ¿eh? Es una gran revista. Gran revista. Yo considero que en su género de divulgación científica
y que en relación a la arqueología es en serio la mejor del mundo. Yo he colaborado con Arqueología Viva de Italia, con Arqueología de España, Archaeology de Estados Unidos, en fin, un montón. Y están muy bien, son revistas muy buenas, las conozco, con son buenísimas. ilustraciones, todo. Pero Arqueología Mexicana realmente, allí mis respetos, porque creo que ha difundido de una manera impresionante nacional, en lo nacional y en el extranjero, lo que es nuestras culturas prehispánicas. Lo ha hecho, y es una revista mensual y tiene unos números especiales, extraordinarios. Sí. Yo trato de que por lo menos una vez al mes venga su director editorial, que es Enrique Vela, otro gran arqueólogo, y nos explica y se apasiona y le encanta. Pero además, no sé, ustedes los arqueólogos, todos son buenos maestros, porque yo he hablado contigo muchas veces y aprendo. Hablo con Enrique y aprendo. Es parte de la formación, saber difundir lo que ustedes saben. Bueno, mira, te voy a decir que yo tuve buenos y malos maestros arqueólogos. O sea, digamos, en el sentido malo del momento de dar clases, no en el campo, porque en el campo eran muy buenos, ¿verdad? Toda la técnica arqueológica que es muy rigurosa, ¿no? En fin, todo esto, pero sí a la manera, al momento de exponer a los alumnos, pues a veces hay gente muy genial en otras cosas, pero que no lo sabe hacer. Cierto. Pero sí tuve muchos magníficos maestros, que sí, de los que sí aprendías y bueno. Pero tú aprendiste también a enseñar. En cierta forma, sí. Y a ser un gran divulgador de lo que es la arqueología mexicana. Sí, fíjate una cosa, cuando yo daba clases en la Escuela de Antropología, que di por muchos años, más de 30, 35 años, a mis alumnos yo les decía, vamos a leer un texto, todos, y lo vamos a venir a discutir. Y ustedes van cada uno, yo no voy a decir quién, ustedes mismos digan quién se avienta al ruedo y va a exponer para que empiecen a, digamos, a aprender lo que es estar allí ante otros compañeros, que estos a lo mejor los van a cuestionar, o sea, preparándolos un poco para la vida profesional, en que tú vas a congresos, sueltas tus ideas y demás, y empiezan allí o a ratificar lo que dijiste o a decir que no están de acuerdo. Cierto. Y tienes que saber manejar allí el lenguaje, la forma, la idea, para poder contrarrestar los ataques, sobre todo. Sí, saber polemizar, ¿no? Y saber defender los puntos de vista y saber destruir los opuestos. Sí, claro. De eso se trata, ¿no? Y entonces allí los muchachos, allí con el grupo de 15, 20, que era el salón, pues se iban preparando, ¿no? Y además yo igual intervenía y decía, oye, no, pero no has captado bien el artículo de lo que dice Mengano, porque no es lo que tú dices, es así. Entonces, esto los va preparando, ¿no? Y yo creo que es muy útil para que el alumno en su vida ya profesional pueda enfrentar lo que se le viene encima, maestro. A ver, la arqueología mexicana. ¿Cuál es la situación de la arqueología mexicana? ¿Cuándo despega la moderna arqueología mexicana, de la cual tú eres un gran exponente? ¿Y cuál es la situación que guarda hoy? Y te lo pregunto porque yo leo que en muchas universidades del primer mundo se están suprimiendo carreras como arqueología, como antropología, porque dicen, los estudiantes no encuentran chamba. Entonces para las universidades les sale ya demasiado caro seguir dando carreras que ya no hay ni oferta de trabajo. Sí. En México, ¿cómo estamos? Mira, primero, yo creo que la arqueología, ya con el concepto integral y demás, surge con don Manuel Gamio. Don Manuel Gamio, fíjate, en el momento de la Revolución, en 1917, funda la Dirección de Antropología. Y en esta dirección va a ser uno de los trabajos más impresionantes de la antropología en general, porque en México se concibe a la arqueología como parte de la antropología. ¿Cuál sería la diferencia para el público que no entiende la diferencia? La gente dice, bueno, arqueología vas a las ruinas, escarbas, y antropología. Sí, mira, para darle un ejemplo claro, es como la medicina. La medicina es la ciencia en general, pero allí hay cardiólogos, hay ginecólogos, etc. Aquí igual, la antropología es el estudio del hombre y
En ella hay varias ramas, la lingüística, la antropología física, la arqueología, la etnología, la antropología social. Sí. ¿No? Entonces, don Manuel Gamio, precisamente en 17, hace un proyecto por medio del cual él logra reunir todas estas disciplinas, pero invita a otros especialistas, economistas, en fin, para que hagan una gran investigación en el Valle de Teotihuacán. O sea, 101 años ya de la arqueología moderna en México, Sí. de fundación. Este libro lo va a presentar en Guadalajara el 1 de diciembre entrante en la Feria Internacional del Libro, que es, para muchos expertos, es la feria del libro más importante del mundo, ya no solamente de la lengua española. Entonces ahí va a estar presentándolo Eduardo y posteriormente en la Ciudad de México, ¿verdad? En el Palacio de Minería. Sí, eso esperamos. Y además te van a dar premios, te van a dar uno más de muchos reconocimientos. Bueno, ya, como dijo alguien, ya tengo más medallas que don Porfirio. Bueno, es que sí, eres muy... ¿Qué siente ser tan reconocido en vida? En un país que a veces reconoce a la gente cuando se murió y no se va a dar cuenta que lo reconoce. Exacto. ¿No? Bueno, no, mira, conlleva dos cosas. Por un lado, pues obviamente es una cosa muy emotiva, que te reconozcan, te dan homenajes, etcétera, etcétera. Pero por otro, conlleva una responsabilidad, porque ahora sí que tanto reconocimiento, entonces no puedes fallar. O sea, tienes que seguir adelante. O sea, no te puedes detener. Sí, no, claro. O sea, no hay de que el dulce retiro. Sí, no. Que no existe. No, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir formando gentes, tienes que seguir dando conferencias. A mí me encanta dar conferencias, ¿no? Yo doy un promedio de alrededor de unas 45, 50 conferencias al año. Wow, estás ocupadísimo en eso. Viajando por todos lados. Por todos lados. Claro. Sí. Acabo de estar en Perú para presentar un libro que hicimos entre un investigador peruano, Luis Millones, y yo, que es un estudio comparado entre mexicas e incas. Ah, qué interesante. ¿No? Entonces, estuvo bien en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Bueno, pero a mí sí me gusta mucho dar conferencias y no quiero bajar ese ritmo. O presentando libros, también me piden muchas que presente libros, revistas y demás. Entonces, eso es una faceta que me encanta, ¿no? Entonces, como te digo, pues tiene esas dos vertientes, ¿no? Esos reconocimientos. El año pasado recibí varios, pero quizá de los mejores es el de la cátedra Harvard. Que Harvard, imagínate, después de 400 años no se había puesto el nombre de un latinoamericano a una cátedra. Wow. Y en este caso, ya Harvard. ¿En cuál escuela de Harvard? Bueno, se unieron varias. El Mesoamerican Archive, la Divinity School, el Centro de Estudios Latinoamericanos, el Rockefeller Center, en fin, el Museo Peabody. Se crea la cátedra Eduardo Matos. Y entonces, bueno, fíjate una cosa, precisamente el martes 9, en el Museo de Antropología, yo le pedí a Alfredo López Austin, gran investigador, historiador de la UNAM, que por favor él diera la charla dentro de la cátedra, porque yo había inaugurado en México y inaugurado en Harvard esa cátedra. Ahora se abre a otros investigadores. Claro. Entonces, Alfredo estuvo ahí, recibió una ovación, maestro. Ahora sí que como los grandes tenores de 5 minutos aplaudiendo. ¿De qué habló? Bueno, fíjate que uno de sus fuertes, entre otros, es el de la mitología. Entonces, le puso un nombre muy curioso a su conferencia. El día que salió el sol, 13 pasos y un cuento. Wow. ¿No? Entonces, habló, nos tuvo ahí embelesados a todos, ¿verdad? Duró más de 1 hora, con imágenes, en fin, pero realmente es un exponente y un hombre muy profundo, muy conocedor. Y entonces, pues él, ahora en abril, que se hace en Harvard, y en octubre en México, en abril va a ir Javier García Diego, también él como historiador va a ir allá a hablar de la Revolución Mexicana. Que es su tema, ¿eh? Sí, no, hombre. Hombre, ¿cómo sabe de la Revolución? Sí, Javier, pues tiene una experiencia tremenda además, como académico, todo, ¿no? Y también es un gran charlista. Sí, no, también. Sí. Entonces, estoy escogiendo a personalidades realmente muy destacadas
del mundo de la academia, sobre todo en la rama de historia, arqueología, antropología en general, en fin, ¿no? A ver, somos un país tan rico en arqueología y tu libro demuestra que somos unos ignorantes en arqueología, ¿no? A ver, nomás para que la gente entienda de qué estoy hablando. Quetzalcóatl, blanco y de ojos azules. ¿Vieron los mexicas al águila parada sobre el nopal? ¿Fue traidora la Malinche? ¿Qué preguntas haces, no? El llamado penacho de Moctezuma, ¿pertenece a Austria o a México? Sobre este penacho yo tengo una anécdota muy divertida. Ahorita nos la cuentas. Ahorita te la cuento. Se acabará el mundo porque este libro, hay que decirlo, recopila artículos tuyos desde el 2012 hasta el presente. Sí. Entonces es muy bueno. Se acabará el mundo en el año 2012 según los presagios mayas, porque hay que recordar que el mundo estaba... Había gente que sí creía que se iba a caer el mundo, ¿no? Exacto. Sacrificaron al que ganaba en el juego de la pelota. ¿Quién mató a Moctezuma II? ¿Los mexicas o los españoles? Es Tlaloc, la escultura que está en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Bueno, y así te vas con preguntas, y uno lo lee y dice, ¡ay, no era cierto lo que me enseñaron! Porque como que son los mitos fundacionales del país. Sí, y sí, tú los sí. destruyes uno a uno. Bueno, Me encanta. Fíjate que alguna vez en que dije lo del águila parada en el Sí. nopal, porque en realidad nunca ocurrió. O sea, Sí. es un aspecto simbólico muy importante, ¿verdad? Estaba comiendo un pájaro, ¿no? Según esto. Según Durán, comía pájaros, pero también trae una imagen en su códice Durán devorando una serpiente. En fin, en otros casos aparece sin nada en Sí, el pico, cierto, como sí. en el códice mendocino y otros. Bueno, entonces, pero un día que dije eso, mi querido gran amigo, pero sobre todo maestro, Miguel León Portilla, me regañó. Me dijo, Eduardo, no andes diciendo esas cosas, porque la gente piensa que... Digo, bueno, pues hay que decir la verdad. Es que la verdad es la verdad, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ni modo, ¿no? Lo de la Malinche, ¿no? Por ejemplo. Claro, sabemos que el término malinchista implica digamos, un aprecio mayor de lo extranjero, de lo de fuera. Antimexicanismo. Exacto, sí. Antimexicano, que lo de adentro, ¿no? Entonces se le achaca a la Malinche, y de ahí viene, de su nombre se deriva, que fue una traidora. No lo fue por una razón muy sencilla, ahí lo aclaro, porque la Malinche no era mexica o azteca. Si ella hubiera sido mexica o azteca y ayuda a los conquistadores, bueno, otro gallo nos cantara. Además, México no existía. No, obviamente no. Era Como un nación era una serie Sí. de reinos, de Sí. grupos, de sociedades, en fin, ¿no? Entonces ella, en realidad, está defendiendo a su pueblo porque estaba bajo la amenaza de conquista Claro. del mexica. Entonces ella está defendiendo a su pueblo. Y los mexicas no eran nada amables como No, conquistadores, mira, mi ¿verdad? abuelito Moctezuma se las traía, ¿no? O sea, sí. Bueno, eran sociedades que basaban su economía en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la agricultura. Claro. Por eso Tlaloc preside en el Templo Mayor, ¿junto a quién? Junto a Huitzilopochtli, el dios solar, y de la guerra. Porque la guerra era un medio para ir a sojuzgar a otros pueblos e imponerles un tributo de materiales que eran necesarios a Tenochtitlan, ¿verdad? Y el otro es ya el aspecto comercial, el comercio, etc. Pero estos dos son fundamentales y por eso el Templo Mayor tiene arriba a esos dos dioses. Y no te va a ser muy popular con los que no son mexicas, obviamente. No, claro. Ese sistema económico, ¿no? Sí. Bueno, imagínate, Eduardo, cómo te explicas el aspecto de la conquista. Pues cuando llega Cortés, ¿verdad?, es recibido con beligerancia, con guerra, etcétera, en el área maya. Cuando llega a Veracruz, grupos totonacas de la costa estaban sujetos a Moctezuma. Lo primero que hacen es quejarse. Dicen, es que el señor de atrás de los volcanes nos tiene sujetos. Y Cortés dice, no, a partir de este momento ustedes ya no tienen que dar tributo, ustedes ya son libres, pero ahora quedan bajo un señor Carlos V. Que es bien bueno. Que es Qué bien buena buena onda. Y Cortés era vivísimo. No, era hábil. Y entonces, ¿qué ocurre? Claro, ellos veían una forma, los totonacas, de liberarse
del yugo mexica, que era fuerte, ¿eh? Cada 80 días se tenía que pagar el tributo a Tenochtitlan. Y hubo grupos que se rebelaron en contra de ese pago y quisieron liberarse, y fueron aplacados, y fuertemente, violentamente, ¿no? Sobre todo a Huizotl en algún momento hizo destrozos, sobre todo al norte de lo que hoy es Guerrero, ¿no? O sea, no eran buenas personas. Bueno, es que una nación imperial nunca es buena persona. Sí, ¿no? Y la historia, o sea, yo no conozco de un imperio que digas qué buenos eran. Claro. ¿No? Qué amables. No, Sí, pues no. el imperio es a sangre y a fuego, ¿no? Sí. Y el imperio, como tú sabes, es aquel que teniendo su territorio rebasa su propio territorio para invadir territorios de otros. Claro. ¿No? En aquella época era a través de la guerra. Actualmente es a través del comercio y te controlan y de cosas Las ideológicas. en fin. finanzas y te tronan la Exactamente. bolsa de valores. Pero siguen siendo nada amables. Sí. A propósito de su libro, Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana, ya lo pueden comprar, está en venta, está interesantísimo. Quítense el antifaz de la ignorancia. Parte de poder aprender cosas es aceptar que uno no sabe la mayoría de las cosas, que uno es bastante ignorante. Y para eso están las personas que sí saben, para enseñarnos. ¿Qué se puede hacer? Porque tu libro para mí es un instrumento formidable para la reeducación de los mexicanos. Porque yo entiendo que la historia y los vencedores se escriben, y ahorita fuera del aire hablábamos, pues sí, conquistaron a los aztecas, mexicas, pero el país se llama México, ¿no? No se llama Uxmal, se llama México. El ábaro patrio, su símbolo es el símbolo de los aztecas. Digo, esto era más que los aztecas. En este país no solamente eran los aztecas, hubo una gran cantidad de culturas, civilizaciones, lenguas, idiosincrasias, y como que ha sido injusta esta historia, porque olvidamos que hubo otras cosas, ¿no? Sí. Y nos inventaron también estos mitos fundacionales, que Joseph Campbell, el gran analista de los mitos, siempre dijo, un ser humano si no tiene mitos de dónde agarrarse, pues está como que caminando sin mapa, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer para reeducarnos, pero en un plan masivo? Sí. Bueno, mira, yo pienso que, en efecto, durante mucho tiempo lo que se conocía del México antiguo, prehispánico, eran los mayas y los aztecas, nada más, ¿no? La arqueología poco a poco ha ido cambiando esa visión, porque resulta que en realidad hay una cantidad de culturas impresionantes, ¿no? Zapotecas, mixtecos, la costa del Golfo, riquísima, el Tajín, en fin, el occidente de México, y obviamente, bueno, el mundo maya, que es impresionante. Entonces, en realidad, ahora estamos viendo que en México hubo desde una población prehistórica muy antigua, ¿verdad?, de cazadores, recolectores. ¿Cuál es el ser humano? ¿Hasta qué se remonta la humanidad en lo que hoy es México? Bueno, aquí digamos que lo que se acepta ahora es más o menos unos 20,000, 24,000 años de que el hombre llega a lo que hoy es territorio nacional. Y además ¿no? los restos más antiguos son de mujeres, ¿no? Porque el hombre de Tepexpan aparentemente era una mujer. Ahí lo menciono, sí. Y en el Peñón de los Baños se encuentran también los restos de una mujer más antiguos, ¿no? No, pero fíjate que hay una cosa, se encontraron en Tlapacoya, aquí muy cerquita de la ciudad, una serie de elementos, de fogones que se fecharon, hechos por el hombre, y se fecharon más o menos 21,000 años antes de nuestra era. Bien. En fin, que más o menos desde esa época ya hay un asentamiento, una presencia, ¿no? Que luego empieza a aumentar y vamos a estar ante lo que un gran investigador, un arqueólogo australiano llamó la revolución neolítica, es decir, el momento en que se descubre la agricultura y esto va a dar paso a un cambio cualitativo en el proceso de desarrollo, ¿no? El hombre, a través de la agricultura, empieza a tomar más importancia. Y más rápido el cambio, ¿no? Exactamente, y empiezan a asentarse, ¿no?, para cultivar la tierra. Y a poco tiempo pues es deificada la tierra, deificada el agua, porque las plantas necesitan ese alimento divino, etcétera, ¿no? Entonces vemos que viene esta transformación, se crean nuevos instrumentos como la coa y otros más, en fin. Y después viene otra revolución,
que es la revolución urbana. Es decir, surgen las grandes ciudades. Y ahí tenemos un Teotihuacán hacia el siglo I, que es una ciudad impresionante, con un trazo perfectamente definido, con sus, digamos, conjuntos departamentales, su área sagrada. Bueno. Era una ciudad sasa. Era una ciudad sasa. Ahora, fíjate una cosa, eso en el altiplano, pero previamente en Oaxaca, Monte Albán es una de las ciudades más antiguas. Monte Albán surge hacia el año 600, 500, antes de nuestra era. Y bellísimo. Sí. Y además tienen que, digamos, nivelar el cerro para poner allí el espacio sagrado de Monte Albán, la plaza principal. Además la posición estratégica, ¿no? Sí, Y estaban pensando en todo cuando construyeron Monte Albán. Sí. Que además el nombre Monte Albán, pues realmente no sabemos cuál era el nombre original, ¿o sí? Porque Monte Albán, aparentemente, un arqueólogo dijo, es que me recuerda algo en Italia, ¿no? Sí. Entonces, y ahí habitan zapotecos primero y después mixtecos, ¿no? Allí es donde don Alfonso Caso, el arqueólogo, maestro de muchas generaciones, encuentra la famosa tumba 7. Ya el mixteco manejaba. El mixteco se, digamos, resalta por 3 aspectos fundamentales, mano. Primero, la creación de códices. Allí es donde pertenecen la mayoría de los códices, de los 21 códices originales, que uno solo está en México. Todos los demás se los llevaron. Yo fui a tu tesis de que cualquier cosa que fue patrimonio de México sigue siendo, de acuerdo a la ley mexicana, aunque los demás países no lo quieran reconocer. Esa tesis tuya me gusta mucho. Conforme, y por eso el penacho, ¿no? Claro. O sea, esté donde esté, haya salido como haya salido, es un patrimonio mexicano, ¿no? Es que obviamente todo salió porque hubo un saqueo y una conquista. Sí, claro, ¿no? Y otra característica de los mixtecos es la orfebrería, que lo que se ha encontrado es realmente de una delicadeza, la filigrana bien trabajada. Muy refinados, un refinamiento increíble. Y después también la cerámica, ¿no? Es una de las cerámicas más bellas de Mesoamérica, ¿no? Policromada, en fin. Entonces, y así tienes muchísimas culturas que están esparcidas a lo largo y ancho del territorio. Hace unas semanas vino Enrique Vela y nos platicaba de unas ruinas que están en Morelos, que yo no sabía que ni existían, porque pues, de Morelos sabes que pues, está el Teposteco y hay una pirámide en Cuernavaca, no, que una ciudad en forma ahí cerca de no sé qué ciudad de Morelos. Impresionante. Sí, ¿no? Y ahí también tienen Xochicalco, ¿no? Sí, pues también. Un centro. Que es bellísimo, ¿no? Muy con sus pinturas. Impresionante, pero como tú dices también, en este caso ubicado en área alta, estratégica y demás, ¿no? Entonces, fíjate que es que México tiene una riqueza arqueológica. En una ocasión, un colega tuyo, periodista, no tan bueno, desde luego. No importa. ¿Quién era? Ya ni me acuerdo. No, bueno, mira, maestro, a mí me han entrevistado, en serio, cientos yo lo sé. de tus colegas. Bueno, entonces, alguno de ellos que me pregunta, oiga, profesor, yo he leído en un lugar que hay 200,000 sitios arqueológicos y en otros que son nada más 20,000. Dígame usted, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Y entonces le digo, mire, hay solo uno, se llama México. Es la verdad. Es un gran sitio donde tú excaves vas a encontrar de cualquiera de las etapas, del hombre antiguo, prehistórico, del cazador, del neolítico, en fin, vas a encontrar algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el centro de nuestra ciudad, ¿no? Ahí estaba abajo Tenochtitlan, Tlatelolco, que era ciudad gemela de los mexicas, en fin, o sea, es una riqueza. Qué buena definición, el país es una ruina arqueológica. Es una sola, ¿no? Ahora, en el norte, ¿hay o no hay? Porque hay esta idea de que eran puras tribus que corrían de un lado al otro y eran nómadas, pero ¿es cierto eso? Sí, mira, o sea, no hicieron así las grandes ciudades, los grandes edificios, etcétera, porque, digamos, eran sociedades de otro tipo y era un medio ambiente también de otro tipo. Entonces, pero sí es muy importante, porque si hay una presencia, ¿verdad? Se han encontrado los vestigios que creó aquel hombre de esas latitudes y sus artefactos, etcétera, y tenían que enfrentar también su medio ambiente y solucionar
esos asuntos. Ahora, también en Chihuahua hay una ciudad como Paquimé, Claro. ¿no? Pero, digamos, son otro tipo de sociedades. Es otro. Pero como que igualmente las hemos valiosas. discriminado en la conciencia nacional, Sí, ¿no? claro, Porque porque esta lo idea, que no, atrae... ahí no hicieron nada, ¿no? Sí, sí hicieron y también se ingeniaban para poder tener sus satisfactores y sus cosas, ¿no? Entonces, pero claro, lo que atrae más pues es todo Mesoamérica, con toda esta presencia, un piedras, palenque, las piedras, ¿no? sí. Unas esculturas, unas ciudades impresionantes. Colosales, ¿no? Porque ¿no? de repente hay manifestaciones colosales, que dices, qué bárbaro. Sí. ¿La arqueología nomás cubre lo prehispánico o dentro de la arqueología se puede cubrir lo que surge después de 1521? O ya no es incumbencia No, de un sí. arqueólogo. La arqueología tiene especialistas en arqueología colonial, pero inclusive hay quienes trabajan, por ejemplo, arqueología industrial, arqueología ya mucho más modernas, Interesante, qué ya del siglo fascinante. XIX. Claro, recuerdo una maestra en arqueología que decía, lo que ocurrió ayer, el día de ayer, ya es arqueología. Bueno, quizás también exageraba un poco. Y lo que se construye hoy es la ruina del mañana. Sí. Aunque hay cosas que ves que ya deberían ser ruinas desde hoy, ¿no? Tan horribles. ¿Podríamos decir que a ti te debemos el Templo Mayor? Bueno. Ya sé que lo construyeron los mexicas. Sí, sí, exactamente. Vamos a empezar. Pero te lo debemos a ti en lo que fue su descubrimiento, su desenterramiento más bien, y su interpretación. Bueno, mira, una esquina había sido excavada en 1914 por don Manuel Gamio, el que Sí. mencionamos antes. El fundador de la arqueología exacto, moderna ¿no? mexicana. Entonces, tuvieron que pasar, imagínate, porque estábamos en plena ciudad, tuvieron que pasar muchos años hasta que en el 21 de febrero de 1978 se hace un hallazgo fortuito por obreros de la Compañía de Luz y Fuerza y encuentran la monumental escultura de Coyolxauhqui. A partir de ese momento, yo me hago cargo de los trabajos durante 40 años, imagínate. Qué bárbaro. Y empezamos a reunir todo un equipo multidisciplinario. A nosotros nos apoyaban y siguen apoyando actualmente químicos, geólogos, biólogos, restauradores, en fin, en el Templo Mayor, que son de primer orden, ya han ido a congresos internacionales. En breve, el día del 7 al 9 de noviembre, vamos a tener una reunión sobre los hallazgos del Templo Mayor, de todos los, digamos, la presencia de los animales que se han encontrado. Ah, qué bárbaro, qué fascinante. Va a ser en el Colegio ¿Dónde Nacional. va a ser? En el Colegio Nacional. Fascinante. Del 7 al 9 de noviembre. Entonces, pues, realmente hay jóvenes muy, muy brillantes que ahí van, ¿no? Igual, Adrián Velázquez para mí es el mejor especialista, por ejemplo, en concha, en estudios sobre concha. Es que ahora hay subespecialidades, claro. Sí, claro. Y él también ha formado gente a través de sus seminarios, sus clases. O sea, que sí hay etcétera, futuro para el que quiera y le dé duro, como en cualquier profesión, Sí. que quiera ser y distinguirse. Sí, sí, sí. Y hay dónde estudiar. Sí. ¿Qué sigue en la carrera tan amplia y tan prolífica de Eduardo Matos? ¿Cuántos minutos nos quedan, productora? Díganme para que sepamos. ¿Cuántos? 4 minutos. Tenemos 4 minutos. ¿Qué sigue en tu carrera? Que es una brillante carrera, es una envidiable carrera y una admirable carrera. Bueno, pues morirme, porque... Bueno, pues, pero todos nos vamos a morir tarde o temprano. Sí, pero, no. pero tú ya lo dijiste hace rato, tú sigues ahora en una faceta de dar conferencias. Sí, ¿Cuál es la próxima conferencia? Bueno, ¿Y cómo podemos decir que cada vez que te das una conferencia, cómo podemos decirle al público, Eduardo va a dar una conferencia aquí, sí. vayan? Bueno, en la última semana he dado 5 conferencias. Qué La bárbaros. última fue ayer en el Hospital Infantil de México, sobre nacimiento, enfermedad y muerte en el México prehispánico. Ahora bien, de las que... Que tienes un libro sobre eso. Sí, cómo no. Claro. No, Ajá. es que acuérdate que hay 3 temas que a mí me han interesado siempre en la vida arqueológica, en mi vida arqueológica, que son el Templo Mayor, obviamente, Claro. el tema de la historia de la arqueología y el tema de la muerte, sobre todo entre los mexicas. Que no la entendemos. Porque hasta en eso hay una mitología que hemos creado. Sí, no, hay toda una forma de pensamiento con respecto a eso y demás, ¿no? Entonces,
he publicado mucho y entre ellos, pues claro, estos 3 temas los he tratado. ¿Estás más. escribiendo algo actualmente, un próximo libro? Sí, cómo no. Uno que ya me da pena decirlo porque siempre que me preguntan es el mismo porque no lo acabo, que es Tlatelolco, arqueológico. El Tlatelolco, que era una ciudad importantísima, comercial, una ciudad azteca también. ¿Por qué no lo acabas? Porque se me atraviesan Las discursos, mentiras las y verdades que hay que conferencias. escribir, que la conferencia, que hay que ir a Harvard, no sé dónde, que hay que ir a... Bueno, entonces, pero ya, ahora sí, ya le vamos a entrar y va a salir, ¿no? Luego, uno de los libros que quiero escribir es Arte y Arqueología, ¿no? Que es uno de los más difíciles, porque la estética no es fácil. Entonces, ahí se tiene uno que realmente prepararse mucho. Y una estética que no es la estética contemporánea, era otra estética. Claro. La del mundo prehispánico. Y el que nos rige pues, es la estética grecorromana, la que nosotros heredamos, ¿no? Exactamente. Entonces, con eso empiezo precisamente. Fascinante, me encanta. Cómo lo que ha imperado es, claro, esta visión de Grecia, Roma, el mundo occidental y demás, ¿no? Pero cómo había estas sociedades que tienen su propia concepción, ¿verdad? Y además muy ligadas a sus mitos, ¿no? A aspectos religiosos y demás, ¿no? Pero en fin, bueno. Bueno, estás activo. Sí. Te felicito, la verdad. Sí. Felicidades felicidades por todo lo que haces y gracias por venir al programa. No, hombre, encantado. Espero platicar más seguido contigo. Claro que sí. Y manténnos informados de tus conferencias, vamos a decirle a la gente, para que se llenen los auditorios, la gente aprenda. Eduardo Matos Moctezuma, gracias. Gracias a ti. Se acabó el programa, yo soy Eduardo Ruiz Gili. El sábado que entra, 9 de la noche en punto hora del centro, aquí estoy de regreso en mi estudio. Y el lunes, antes, a las 3:30 de la tarde, en mi programa de Entre Semana. Todas las horas son del centro. Gracias, sigan pasando bien su fin de semana.